Amados hermanos, continúo con ustedes en el estudio de la palabra de Dios en el libro de Levítico. Estamos estudiando como continuación las ofrendas por el pecado que está comprendido en el capítulo 5 de este libro. Hemos visto los pecados que requerían una ofrenda por el pecado. Y ahora vamos a continuar con otro aspecto importante, y es la ofrenda por el pecado de los pobres, o sea, las aves. Eso es lo que vamos a continuar viendo, se lo repito, ofrendas por el pecado de los pobres, aves. Y esta sería la lección número 18 del libro de Levítico. Como ustedes ven, hay mucho material por delante que estudiar en este libro por obra y gracia y voluntad de nuestro Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, nuevamente damos de agradecimiento porque nos das el permiso de poder siempre regar tu palabra. Lo hacemos en este maravilloso libro como es Levítico y todo lo que aprendemos de él. Ayuda a cada oyente que sea de mucho beneficio espiritual, y que me ayudes a mí a través de la obra del Espíritu Santo. Bendice también el que esta palabra sea difundida de tal manera que muchas personas puedan aprenderla. Que tú siempre recibas el honor, la honra y gloria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ofrendas por el pecado de los pobres, aves. Esto lo tenemos en los versículos 7 al 10. Dice así: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para la expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no le separará por completo, y rociará de la sangre, fíjese bien, de la sangre de la expiación, ¿ve? De la sangre de la expiación rociará por completo, dice, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Bueno, los siguientes versículos de los requisitos del Señor les permitían a las personas más pobres traer una ofrenda por el pecado, por sus transgresiones. Para mí esto es admirable. ¿Por qué? Porque el Señor no se puso en una posición intransigente, como quien dice, yo soy Dios y tienen que hacer lo que yo diga, y tiene que ser una cabra o una oveja, ya sea macho o hembra, sino que tanta fue la justicia de nuestro Señor que consideró al pobre.
y después vamos a ver otra condición del pobre. Dice el versículo 7, si bien este versículo se refiere a la ofrenda que se considera como una expiación, no hay duda de que el pasaje todavía habla de las ofrendas por el pecado. En este párrafo vemos la provisión hecha para que aquellos que eran más pobres presentaran algo menos costoso que un cordero o una cabra para hacer sus ofrendas por el pecado. El texto habla de individuos que no tuvieran lo suficiente para un cordero. O sea, puede traducirse literalmente como su mano no alcanza lo suficiente para un cordero. Hoy en día, trasladándolo a nuestro lenguaje nacional, podemos decir, no me alcanza la bolsa para yo poder hacer ese sacrificio. O sea, económicamente no se estaba en esta ocasión, por eso dice, no tuvieron suficiente para un cordero, y dice que tenían que traer 2 tórtolas o 2 palominos, una que servía para expiación y la otra que servía para holocausto, o sea, era quemada. Los versículos 8 al 10, al igual que con otras ofrendas, el sacerdote realizaba el ritual sacrificial, mataba el ave a ser usada como expiación, dice, arrancándole la cabeza, es decir, arrancándole la cabeza sin separarla, es lo que dice el verso 8. Había de rociar de la sangre sobre la pared del altar, luego exprimir lo que sobrare al pie del altar. Verso 9. Como no se dice nada sobre el cadáver del ave, es posible que los sacerdotes lo comían, pero esta es una posibilidad, ¿verdad? Del otro cadáver harían holocausto, o sea, lo quemaban totalmente, conforme al rito, pues, que nos presenta el verso 10. Es decir, de acuerdo con las leyes ya dadas, y que en vista de que el holocausto era consumido totalmente sobre el altar, los sacerdotes no habrían comido nada de la segunda ave. No se explica por qué se requirieron 2 aves en lugar de solamente una. Algunos sugieren que, dado que era virtualmente imposible separar la grasa de la carne en un ave, privando así al sacerdote de la porción de carne de la ofrenda del pecado, porque miren lo que dice, adelantándonos un poquito al capítulo 6, 26. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Entonces, un ave sería quemada en su totalidad para satisfacer los requisitos de una ofrenda por el pecado, y la otra sería dada al sacerdote para su propio uso. ¿Ve? Esto es lo que podemos nosotros decir. Pero mira, aquí viene otro aspecto que hace un momento yo al menos se lo mencioné. ¿Qué es lo
lo que viene en esta situación es las ofrendas por el pecado de personas, oigan bien, aún más pobres. O sea, como quien dice, los pobres de los pobres. Es decir, generalmente hablando, la gran mayoría, yo no puedo decir que soy una persona adinerada. Yo no puedo decir que soy una persona de clase media. Yo no puedo decir que soy una persona con ciertos recursos económicos porque no los tengo. Yo puedo sí decir que soy una persona pobre. Eso es una realidad. Pero fíjese bien que hay los pobres de los más pobres. Y eso es una realidad, y eso se da en todos los países del mundo. Se da en todos los países del mundo. Entonces, lo que vemos acá son ofrendas por el pecado de personas aún más pobres. ¿Y qué es lo que hacían? Hacer una ofrenda de flor de harina. Yo lo que entiendo con lo que vamos a ver en los versos 11 al 13 es que era más barata la ofrenda de flor de harina, aunque ya la hemos estudiado, ¿verdad? Mire lo que dice los versos 5 al 13. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Y mire lo que dice, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Bueno, las instrucciones en la siguiente sección continúan en la misma línea de pensamiento de Levítico 5, 7 al 10. La suposición es que algunos israelitas podrían haber sido tan pobres que ni siquiera podían comprar 2 aves para ofrecer por sus pecados. O sea, hay, otra vez le hago énfasis, hay los pobres, los más pobres de los pobres. El versículo 11 en su primera parte se refiere precisamente a los más pobres de los pobres. A esta persona se le describe en este pasaje como uno cuyos medios son totalmente insuficientes, literalmente cuya mano no alcanza, como dije hace poco, para sacrificar 2 aves. O sea, la bolsa pues no alcanza. ¿Ve? Entonces, a los más pobres de los pobres no se les, fíjese, esto es bien, para mí, bien importante que lo tomemos en cuenta. Eran los más pobres de los pobres. Pero ¿qué pasa? No se les excusaba de hacer una ofrenda para expiar sus pecados. Que era bien pobrecito, sí, muy pobrecito, pero había pecado. Y entonces tenía que hacer al menos una ofrenda de flor de harina.
Sin embargo, se le permitía traer algo menos costoso que estas 2 tórtolas o estos 2 palominos. Podrían traer flor de harina en lugar de un animal o aves. Tal sacrificio consistiría en la 10ª parte de una efa. Se ha estimado que un efa o una efa equivale aproximadamente a un buchel. Es una medida anglosajona, ya le voy a decir más o menos lo que es un buchel. Por lo que una 10ª parte de una efa sería como una 10ª parte de un buchel, o quizás unas 4 pintas. Yo creo que usted sabe lo que es una pinta. Usted va a una sorbetería y dice, deme una pinta de sorbete, y es más o menos de este tamaño. Entonces un buchel es equivalente a 4 de esas pintas. Obviamente, este presente habría sido menos costoso que un cordero o un par de aves. Los versículos 11 al 13 hacen ver pues que la ofrenda debía presentarse al sacerdote de la forma similar a la presentación de la ofrenda de flor de harina, excepto que no debía agregársele aceite ni incienso, ni debía cocinarse. Sin embargo, al igual que la ofrenda de flor de harina, un puño lleno como memoria era arrojado en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová como expiación. Ahí lo está diciendo el versículo 12. En otras palabras, había de quemarse junto con los sacrificios de animales de otras ofrendas por el pecado. Entonces, lo que no se dijo con respecto a la ofrenda de aves se especifica en el caso de la ofrenda de flor de harina, a saber, el sacerdote había de comer la porción que no se quemaba sobre el altar. Ahí lo expresa el versículo 13. El análisis de las ofrendas por el pecado se traslada del capítulo 5 al capítulo 6. Usted sabe que, haciendo esta aclaración, que las divisiones del capítulo fueron agregadas mucho después de que se escribió la Biblia. En Levítico 5:1 al 13 se le dice al lector que tenía que hacer al lector qué tenía que hacer el israelita para buscar perdón por ciertos tipos de pecados. Las instrucciones adicionales que se dan en Levítico 6, en los versos 24 hasta el 30, les informaban a los sacerdotes qué es lo que debían hacer con los restos de la ofrenda por el pecado de un individuo. Bueno, vamos a entrar a ver la última parte de esta, que corresponde al sermón del Día del Señor. ¿Cuál es esta última parte? El significado de la ofrenda por el pecado. Oigan bien, el significado de la ofrenda por el pecado. Recuerdan que vimos el significado de la ofrenda de flor de harina. De todos hemos venido viendo qué significaban. Ahora vamos a ver el significado de la ofrenda por el pecado. En cierto sentido, la ofrenda por el pecado era un nuevo desarrollo en la religión de Israel, porque antes no lo hacían. Si bien en Génesis se mencionan holocaustos, las ofrendas por el pecado no se presentan hasta el libro de Éxodo, después de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí,
lo estudiamos en el capítulo 29, lo estudiamos en el capítulo 30. Ve, antes de darse la ley de Moisés, los holocaustos se usaban para expiar los pecados. Por ejemplo, Job ofreció holocausto por sus hijos, porque él dijo, podrían haber blasfemado contra Dios en sus corazones. Ahí lo dice en el verso 5 de Job capítulo 1. Como quien dice, por si acaso hubieran pecado, yo estoy ofreciendo holocaustos por mis hijos. Y era permisible, pues, porque la ley de Moisés no se había dado. Entonces, ¿por qué? Porque esto supone que el relato de Job se establece en un tiempo anterior a la entrega de la ley de Moisés, ¿verdad? Según las investigaciones cronológicas que se han hecho. Si los holocaustos ya han servido como sacrificios para el pecado, ¿por qué Dios inició un tipo diferente de ofrenda? O sea, la ofrenda por el pecado con el mismo propósito. ¿Por qué? Son posibles varias respuestas. Primero, el comienzo de la adoración en el tabernáculo aparentemente requería una formalización de las actividades de adoración en las que los israelitas ya se habían involucrado. Dios había hecho un pacto con su pueblo, bajo su dirección. Ellos habían construido una tienda de reunión como el centro de su adoración a Él. Ahora necesitaba tener un conjunto de reglas a seguir para usar ese tabernáculo. Lo que se había entendido necesitaba expresarse con palabras. Lo que había sido implícito necesitaba ser ahora explícito, o sea, explicado, pues. Se hicieron distinciones entre los holocaustos usados principalmente para expresar agradecimiento o para expresar compromiso y los usados para obtener perdón. Por tanto, que vemos que Dios instituyó las ofrendas por el pecado y por la culpa. Esto se ve bien claro aquí en esta situación. Además, dado que la antigua ley era una sombra del nuevo pacto, mire lo que dice Colosenses 2:7, y aquí entramos a apoyarnos con el Nuevo Testamento. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos 8:5 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí corrobora pues que esta limpieza, estos sacrificios, estos holocaustos, el judío lo tenía que hacer cada año. Que lo hacía el primer día del mes de Nisan, cuando le tocaba hacerlo. ¿Y qué pasaba con los otros 12 meses? Pecaba. Entonces, cuando se llegaba el día 1 o 14º del día de Nisan o las fiestas que celebraba, tenía que volverse a purificar. Es bien clara esta situación. Dios inauguró la ofrenda por el pecado para aclarar aún más
a las generaciones futuras lo que significaba la muerte del Mesías como ofrenda por el pecado, y para aquellos de nosotros atados por las restricciones del tiempo. Es difícil, hermanos y hermanas, de imaginar. Sin embargo, puede que Dios haya iniciado la ofrenda por el pecado para ayudar a preparar al mundo para entender el papel de Cristo en la salvación. Entonces, la característica más significativa de la ofrenda por el pecado es su mensaje de perdón. Eso es lo que tenemos que entender. La característica más significativa de la ofrenda por el pecado es su mensaje de perdón. La historia bíblica hasta este punto ha enfatizado la pecaminosidad del hombre y el plan de Dios para resolver el problema del pecado del hombre. Aquí, por fin, un ser humano hambriento de salvación puede encontrar las alegres palabras de que será perdonado. Y mire, se lo voy a ilustrar, y con estos versículos y algo más que añadiré, vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Será perdonado. Vamos a leer Levítico, abra su Biblia en Levítico capítulo 4. Vamos a leer los versos 20, 26, 31 y 35. No se preocupe que yo le voy diciendo. Número 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ello, y obtendrán perdón. Es equivalente pues a ofrenda por el pecado. Obtendrán perdón. Verso 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón, otra vez equivalente a ofrenda por el pecado. Verso 31. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él. Y aquí dice la frase tal como se las he mencionado: y será perdonado. Y lo último, verso 35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y igual otra vez, será perdonado. Y será perdonado. Entonces, termino diciéndoles esto, hermano. En conexión con el pecado, el texto dice que el perdón que las personas necesitan para vivir espiritualmente está disponible de parte de un Dios benevolente. Se lo repito, en conexión con el pecado, el texto nos dice que el perdón que las personas necesitan para vivir espiritualmente está disponible de parte de un Dios benevolente. El resto de la Biblia elabora sobre este mismo tema. Y usted puede leer toda la Biblia donde se habla que siempre Dios perdonaba a su pueblo rebelde, a su pueblo misericordioso. No digamos cuando llegamos a las páginas
novotestamentarias del Evangelio de Salvación, donde siempre se está hablando de salvación, donde siempre se está hablando de perdón. ¿Ve? Esa es la función de nuestro Dios para con nosotros. Nuevamente, que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a usar lo mejor de su palabra en este estudio del libro de Levítico. Y como siempre les recuerdo que el día de mañana les espero 5 de la tarde a través de Mensaje para Salvación, el Alumbrador Cristiano, nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz, para escuchar la lección número 25 de la Epístola de Santiago. Usted queda invitado y siempre le digo, si lo toma bien, comparta ese estudio como todos los estudios que presento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Y qué bellas enseñanzas tenemos del libro de Levítico. Ayúdanos, Señor, a sacar el mejor provecho espiritual. Ayuda a que cada día seamos lo mejor delante de ti, porque buscamos el camino eterno contigo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.